Muchísimas gracias, Marco, por la invitación y como bien dice el doctor Hernández, es un buen pretexto para hablar del perro y su relación con el mundo de los muertos, su relación con la muerte, en esta cercanía que tenemos con tal vez una de las celebraciones más importantes de nuestro país y una de las más bellas y para la opinión de muchos, definitivamente la más hermosa de todas, que es el Día de los Muertos, que tiene una herencia o es producto de una herencia inmemorial, por supuesto, también producto del sincretismo con el catolicismo que trajeron los españoles en el siglo XVI a estas tierras, pero bueno, también de una muy larga tradición prehispánica. Y pues definitivamente la parte más importante de la plática, de esta charla, es precisamente esa relación del perro con el mundo de los muertos en el México antiguo, pero también aprovecharemos para ver un poquitito de la evolución de los perros, porque esto nos va a permitir muy bien entender por qué el perro fue relacionado desde tiempos inmemoriales con la muerte, un poquito también sobre su domesticación, su influencia cultural y su relación con la muerte y con el mundo de los muertos en otras culturas. Entonces creo que es un buen pretexto para hablar de todas estas cosas, algunas anécdotas, algunas situaciones interesantes que tienen que ver con la muerte y con el mundo de los muertos. Bueno, los mamíferos carnívoros tienen una larga evolución y todo comienza con el primero de ellos hace 65 millones de años, al cual conocemos como el Miasis. Los mamíferos carnívoros actuales descienden de este antiguo mamífero, el primer mamífero carnívoro del que se tiene noticia, que es el Miasis, y como les platico, esto hace 65 millones de años. Los mamíferos carnívoros actuales, el orden de los mamíferos carnívoros actuales está dividido en dos grandes ramas evolutivas. Por supuesto, son descendientes de esta Miasis de 65 millones de años atrás e incluso todavía conservan algunas de sus características. El orden de los mamíferos carnívoros actuales les comento que se divide en dos grandes ramas evolutivas, antes llamadas la de los artoideos y el oroideos. Hoy en día más bien se conocen como la rama caniforme y la rama feliforme de todos los mamíferos carnívoros que habitan actualmente en nuestro planeta. Y cada una de estas ramas evolutivas también se divide en una serie de familias que engloban a todas estas especies de mamíferos carnívoros actuales que actualmente habitan la Tierra. La familia Canidae es una de ellas y es la que nos va a ocupar el día de hoy en esta plática, la cual está emparentada, por ejemplo, con los osos, que es la familia Ursidae, con el pequeño panda rojo, la familia Luidae, Procionidae, que son los coatíes, los mapaches, los mustélidos como mofetas, zorrillos, el glotón, los tejones, las nutrias, los hurones, etcétera. Mamíferos que se han adaptado a las condiciones oceánicas, por ejemplo, los Phocidae, los Ocaridae, los Odobenidae, que son focas, leones marinos, morsas, elefantes marinos, etc. Hace poco tiempo sacan a las mofetas y a los zorrillos de la familia Mustelidae y los ponen en una familia aparte, por eso es que aquí yo también los puse o los agregué como una familia diferente a la Mustelidae y que forma parte de esa rama caniforme, en donde se ubica la rama Canidae, la familia Canidae, que es donde están los perros. De la rama feliformia tenemos a las hienas, las suricatas, las mangostas, las jibetas y las hienas y los gatos. En esta otra rama evolutiva, que es la de la feliformia, están separados de los perros, y allí es donde vamos a ubicar los felinos y a las hienas de hoy en día. Pero bueno, muchos, o más bien todas estas familias, todas las especies que componen estas muchas familias de los mamíferos carnívoros actuales tienen rasgos muy parecidos entre sí. Y el común denominador en todas ellas, que de hecho es como se reconoce un mamífero carnívoro, es su dentición especializada. En este caso puse el maxilar de un perro, en donde podemos ver muy bien esta dentición especializada que está constituida por incisivos caninos, premolares y molares.
en distinto número, distintas formas, de acuerdo a la especie a la que estudiemos, pero en la mayoría de estos mamíferos carnívoros están presentes todas estas. ¿Y por qué es una dentición especializada? Porque cada una de estas piezas dentales les sirve para llevar a cabo una acción. Y en general sirven para atrapar, no dejar escapar, matar, trocear, es decir, hacer pedazos a las presas y poderse alimentar de ellas. Algunas de estas denticiones, en algunas de estas especies, están especializadas, por supuesto, en la trituración de cosas duras, como podrían ser los huesos, y en otras especies, como en los perros, todas estas piezas dentarias, esta dentición especializada, tiene tan diversas y especialísimas funciones que les ha permitido tener una gran adaptabilidad alimentaria, por lo tanto ecológica, y a tener éxito en todos los ecosistemas del planeta. Así pues, los incisivos, en este caso los perros, ya vamos a referirnos especialmente a los perros, sirven para poder cortar y poder separar la carne de los huesos. Los caninos, por supuesto, son las armas principales de los perros, las utilizan en distintas situaciones, pero principalmente para atrapar, no escapar, no dejar escapar, matar a la presa, ya sea cortando los vasos sanguíneos del cuello, ya sea viscerando a las presas, en fin. Los premolares sirven para trocear, precisamente, para trocear a esas presas y poder comer bocados más que puedan ser deglutidos a través de su garganta. Así trocean las masas musculares y las vísceras. Y las muelas, en el caso de los perros, son piezas dentales que sirven también para triturar, para romper cosas muy duras como podrían ser los huesos. Así que tenemos que los perros se pueden alimentar de todas las partes de un animal, desde los músculos y vísceras hasta la médula contenida en los huesos e inclusive los propios huesos. Los perros tienen cierto poder digestivo para los huesos y de ellos obtienen, bueno, cierta cantidad de nutrientes que también les ayudan para sobrevivir. Sin embargo, la familia Canidae, que ahorita les voy a presentar, también tiene una gran facilidad para alimentarse de productos de origen vegetal, de materia vegetal. Y estas mismas piezas dentarias, especialmente las muelas, sirven, por ejemplo, para machacar, para remoler, para aplastar, pues desde semillas, frutas, hojas, pastos, raíces, tubérculos, en fin. Esto, insisto, les ha dado una gran adaptabilidad alimentaria, lo que les ha permitido ocupar todos los nichos ecológicos de la Tierra, desde el Ecuador hasta los círculos polares. Por ahí vamos a encontrar especies que conforman actualmente la familia Canidae. El primer miembro de esta familia, después de millones de años de evolución desde el Miasis, es un animal conocido como leptoción, cuyo nombre científico es Canis davis, unos 12 millones de años de antigüedad. A partir de ese momento, a todos sus descendientes se les va a poner el género Canis, y esto nos va a remitir precisamente a la familia Canidae. Estos animales siguen evolucionando hasta que aparecen las especies de la familia Canidae actual, que son, que ahorita los vamos a ver, y que han perdurado en el planeta durante los últimos 2 millones de años. Los más antiguos de ellos apenas alcanzan, por ejemplo, los coyotes, unos 1.800.000 años, y los más recientes un poco menos, pero siempre dentro de este rango de entre 1 y 2 millones de años. Dentición especializada, como ya dijimos, cráneos fuertes que les ayudan a accionar las mandíbulas con respecto al maxilar y poder utilizar adecuadamente esa dentición especializada. Desarrollaron garras, agudizaron sus sentidos, el olfato, la vista, el oído, se incrementó su capacidad cerebral, su coordinación neuromuscular se hizo mucho más eficaz, conservaron unos miembros largos con musculaturas adecuadas para poder pues, alcanzar cierta velocidad, colas largas que las ayudaban durante la persecución y matanza de sus presas. La familia Canidae actual desarrolló digitigradismo, es decir, que caminan sobre sus dedos, y esto significa que son veloces. Los animales más veloces de la Tierra son los digitígrados, como muchos cérvidos, por supuesto los equinos. El chita, que es el animal más rápido del mundo, es digitígrado.
el terrestre más rápido del mundo es digitígrado, y los perros, aunque no son tan rápidos como los chitas u otras especies, también desarrollan una buena velocidad gracias al digitigradismo, que caminan sobre sus dedos. Cráneos alargados, los que les permite tener una gran nariz y por lo tanto un excelente olfato, lo que les permite en el caso de los perros mantener una dentición constituida por 42 piezas dentarias en el perro adulto, en el lobo adulto, que son bastantes piezas dentarias y para eso desarrollaron un hocico alargado, gran desarrollo cerebral y algo muy interesante, la vida gremial de la mayoría de estas especies y por supuesto de nuestros perros. Que conlleva, por supuesto, una socialización, una comunicación, una jerarquización bastante compleja dentro de sus jaurías, dentro de sus manadas. Y esto también, esta inteligencia, este desarrollo de los sentidos, todas estas características evolutivas y sobre todo su vida gremial, los han hecho, también han contribuido también a hacer de estas especies grandes, muy exitosos en la naturaleza, desde hace 2 millones de años hasta la fecha, y como les platico, ocupando todos los nichos ecológicos de la Tierra, excepto el océano. Pero si les damos chance, a lo mejor en algunos millones de años habrá cánidos que también, igual que las focas morsas, gigantes marinos, grandes marinos, etcétera, se adapten a esas condiciones, no lo sabemos. Y esto, también esta vida gremial les da un gran éxito como cazadores, ya que muchos animales pequeños, aquí estamos viendo por ejemplo licaones, el que les presento a la familia Canidae, pueden matar muchos pequeños animales mucho más grandes que ellos y poderse alimentar de estas presas. Bien, la familia Canidae, que pertenece al orden de los mamíferos carnívoros, a su vez también se divide en 2 ramas evolutivas. Hoy en día se considera un tercer grupo de animales parecidos a los perros y a los zorros que también forman parte de la familia Canidae. Ahorita les menciono algunos de sus géneros, pero la parte que más nos interesa es la rama lupina o tribu canini, que es donde se encuentran nuestros perros domésticos y sus parientes más cercanos. Algo muy importante es la tribu vulpini o la rama vulpina, a la que pertenecen los zorros, por ejemplo, del género Vulpex, del género Lopex, del género Urocyon. Aquí tenemos algunas especies de la tribu Canini, y aquí tenemos estas especies de la tribu Vulpini. Quiero mencionarles de una vez que ambas ramas de la familia Canidae, quiero insistir, que son grandes consumidores de cualquier cosa. Y de una vez lo agrego, son grandes carroñeros. Estos animales en distintas épocas del año, cuando escasean las presas y no pueden alimentarse de sus carnes, de sus vísceras, incluyendo tendones y a veces hasta la piel y por supuesto los huesos y la médula de los huesos, en algunas ocasiones en las que no abundan las presas, todas estas especies, tanto la tribu canina como la vulpini, son capaces de alimentarse, insisto, de materia vegetal y sobrevivir durante grandes periodos, ya que sus sistemas digestivos están adaptados para poder obtener nutrientes de este tipo de alimentación. Pero además también son grandes carroñeros. Estos animales, todas estas especies, aprovechan perfectamente bien la carroña que encuentren por ahí. Otra vez, sus sistemas digestivos están adaptados para ellos, su dentición está adaptada para ello y ellos no van a desaprovechar esta oportunidad. Esto fue observado por nuestros ancestros desde la prehistoria y desde aquel entonces los perros están relacionados de una u otra forma con la muerte. Simplemente, ¿por qué? Porque todas estas especies, incluidos los perros, son carroñeros y pueden alimentarse de cadáveres. Y no solamente, por supuesto, de cadáveres de animales, sino, por supuesto, también de cadáveres de seres humanos. Entonces, habíamos dicho, la tribu vulpina y rama vulpina son los zorros, con todas las especies de zorros que hay en estos 3 géneros. Hay una tercera rama, les platicaba, donde encajan distintos géneros que se parecen a los perros, de distintas especies que se parecen a los perros, y aquí pongo algunos ejemplos. El género Phenecus, el Chrysocyon, bueno, el Phenecus es el fennec, el Chrysocyon es el aguaraguazú, y esta serie de animales parecidos a los zorros y a los perros. La que nos interesa es la rama lupina, la tribu canini. Aquí tenemos a los parientes muy cercanos de nuestros perros, por ejemplo, a los coyotes.
el Canis latrans. Noten otra vez como desde Leptosion, Canis davisi, el primer miembro de la familia Canidae que existió, que todos ellos incluyen, o la mayoría de estos incluyen el género Canis en sus nombres científicos. Entonces tenemos al coyote, el más antiguo de esta familia, que todavía vive en nuestro planeta. Coyote o Canis latrans. El lobo, Canis lupus. Canis aureus, que es el chacal. El chacal es súper famoso por carroñero. En las tradiciones antiguas, en África, en Asia, al zorro siempre lo retratan como un animal astuto, pero como un animal, por decirlo de alguna forma, porque hasta en las caricaturas salen, en aquella famosa película de Walt Disney, el libro en esta película, en el libro de Rudyard Kipling, el libro de las tierras vírgenes, son como los bufones de los tigres y de los leones y de los leopardos. Lo que pasa es que también desde antiguo las personas veían que detrás de una manada de leones, que detrás de un tigre, que después que detrás de un leopardo andaban chacales esperando a que el leopardo, el tigre, los leones acabaran de comer para poderse alimentar de la carroña. Entonces al chacal inmediatamente nos lo imaginamos como un animal carroñero. Pero insisto, los coyotes son carroñeros, los lobos son carroñeros. El Canis simensis, que es el lobo etíope, también es carroñero. El Canis familiaris, que son nuestros perros domésticos, son carroñeros. Los perros salvajes verdaderos, por ejemplo, el Canis dingo, el Canis halstromi, también es un nombre coloquial, perro cantor de Nueva Guinea, el Canis pacificus, hoy extinto, y el Canis indicus a punto de extinguirse. Los perros salvajes verdaderos son parientes cercanos, muy cercanos de nuestros perros, también de los coyotes, chacales, lobos, del lobo etíope, y todos estos perros salvajes llamados verdaderos hoy en día tienen en común que alguna vez fueron domésticos. Aquí mismo, y también muy emparentados con nuestros perros y el resto de las especies que he mencionado de la tribu lupini, tienen en común que nunca han sido domesticados y tienen nombres científicos un poco diferentes. Tenemos dos especies actualmente de perros salvajes falsos. El Lycaon pictus, también llamado Lycaon perro hiena, nada tiene que ver con las hienas, nada más por sus manchas. El perro del cabo, perro salvaje africano, como ustedes lo quieren llamar. Y el Quon decanensis, que es el perro rojo o perro rojizo de la India, o también llamado dol. Antes se creían que no eran parientes de nuestros perros, de los leones, de los chacales, lobos, coyotes, etc. Y por eso les pusieron géneros distintos, Lycaon y Quon. Yo creo que lo correcto hoy en día, que se ha comprobado que sí son parientes cercanos y que tienen sistemas genéticos muy parecidos, deberían de llamarse Canis pictus y Canis decanensis, pero bueno, todavía aparecen así en los libros. También todos los perros salvajes verdaderos y los perros salvajes falsos son carroñeros. De esto, insisto, nuestros ancestros se dieron cuenta hace mucho tiempo. Por eso es que los lobos están inmiscuidos en la cultura de muchos pueblos alrededor de la nuestra. Lo mismo, por supuesto, ya dijimos, los chacales, los licaones, los doles, el lobo etíope, los dingos, el perro cantor de Nueva Guinea y nuestros perros domésticos están relacionados en muchas culturas por la muerte, simplemente porque pueden alimentarse sin problema de carne. Bien. La máxima diferencia entre los códigos genéticos de estas especies de la rama lupina de la familia Canidae es el 4%. Y esta diferencia existe entre el perro y el coyote. 96% de su sistema genético es idéntico. A pesar de que desde el punto de vista genético la diferencia ya es mucha, cabe aclarar que pueden aparearse perros coyotes, tener crías viables y estas crías son fértiles. Entonces, a pesar de que no comparten un 4% de su código, siguen siendo animales muy cercanos, animales evolutivamente muy cercanos como para poderse aparear y tener crías y que estas crías sean fértiles. No sucede como en otras especies, recordemos por ejemplo caballos y burros, que la enorme mayoría de las veces dan como resultado a las mulas
y estos híbridos, la mayoría de las veces son estériles. No, acá no, acá sí se pueden dar crías que sean fértiles, pero aquí lo importante es lo siguiente: los perros y los lobos tienen una mínima diferencia en su código genético, en su sistema genético, solamente del 0.2%. ¿Qué significa esto? Que el 99.8% del sistema genético de un perro y de un lobo son idénticos. Todo lo que tiene que ver con la domesticación está en este 0.2%. Hasta el 2003, nuestros perros domésticos recibían el nombre de canis familiaris. A partir de ese año para acá, se reconocen como una subespecie del lobo. Entonces, el nombre científico del perro hoy en día es Canis lupus familiaris, es prácticamente idéntico al lobo genéticamente, solamente esta pequeña diferencia de 0.2%, y se considera una subespecie del lobo. En este 0.2% es fascinante. En este 0.2% hay las 400 razas de perros, más de 400 razas de perros que existen hoy en día, más las que se extinguieron, con diferencias abismales, por ejemplo, de tamaño, en la longitud de su pelo, en la conformación anatómica. Ahí está, solamente en ese 2%. Y todo lo que tiene que ver con la domesticación, su apego a los seres humanos, etcétera, está en este 0.2%. Es fascinante todo esto. Entonces, Canis lupus familiaris. Estos lobos fueron domesticados en la prehistoria por nuestros ancestros, el Homo sapiens. Se calcula que el proceso de domesticación del lobo para que se convirtiera en perro se concluye hace entre 20 y 35 mil años, aproximadamente. Esto es lo que vienen acompañándonos. Esta es la antigüedad del perro doméstico, entre 20 y 35 mil años. Y esto le dio una enorme ventaja a nuestra especie en la antigüedad, porque la principal la principal actividad de nuestros ancestros era la cacería. Y los perros ayudaron precisamente a cazar a las presas de las que nuestros ancestros se alimentaban y de las que obtenían hueso y cuerno y pezuña y marfil para poder elaborar herramientas, y de las que se obtenía piel, pelo, lana, cuero para poderse vestir. Al mismo tiempo, también estos perros defendían a nuestros ancestros en contra de depredadores, como podrían ser lobos, por supuesto completamente salvajes, como podrían ser osos, leopardos, tigres, etcétera, etcétera. Y esto marcó también la ventaja, dicen algunos científicos, del ser humano con respecto a otras especies humanas. No somos los únicos humanos que hemos existido en este planeta. Ha habido muchísimos más, pero contemporáneos a nosotros. Puse nada más aquí 6 de las especies que conocimos en el pasado, que nuestros ancestros conocieron o con las que convivieron en este planeta. Aquí pongo las fechas más aproximadas de extinción de todas estas especies, y algunos científicos afirman que estas especies se extinguieron porque no tenían la ayuda de los perros como las que teníamos nosotros. Mientras que a nosotros nos ayudaban a cazar los perros y por lo tanto a sobrevivir, especialmente durante la última glaciación, a estas personas, a estas otras especies de seres humanos, los perros no les pudieron ayudar porque ellos no los conocieron como domésticos. Ellos conocieron a los lobos, tal vez conocieron a los perros, pero nunca, o por lo menos no se ha comprobado que que haya habido un vínculo entre estas especies y estos perros, como les digo. Entonces, nuestros ancestros, su principal actividad, la recolección y la cacería, eran recolectores, cazadores nómadas, y los perros les daban todas estas ventajas que les platico. Y desde aquel entonces el perro empezó a adquirir una enorme importancia cultural. Le servía en aquel entonces para la cacería, la guardia y protección, como ya les menciono, para la vigilancia, porque los perros son muy de jauría, son gremiales y muy territoriales, para la vigilancia y defensa de territorio y de las posesiones de los seres humanos. Es decir, los perros eran parte de un grupo humano, o desde el punto de vista de los perros, los humanos éramos parte de su jauría. Después empezarían a surgir un montón, conforme va pasando la historia, un montón de funciones maravillosas, algunas muy modernas,
en las que los perros se desempeñan maravillosamente. Pero mientras todo esto sucedía, el perro también, otra de sus funciones muy importante y que siguen hasta nuestros días, es la compañía. La compañía no solo de las personas vivas, sino también de las personas que morían. Y esto nos lleva a que los perros empezaron a tener desde tiempos muy antiguos una enorme importancia en las creencias que tenían que ver con la muerte de nuestros ancestros. Aquí les pongo una imagen de una tumba de hace entre 10 y 12 mil años, en la que una persona es acompañada por un perro en su viaje hacia no sé dónde, como ustedes le quieran llamar, hacia el otro mundo, hacia la otra vida, hacia el más allá de la muerte. El chiste es que la persona iba acompañada por el perro. Hay muchas hipótesis al respecto, simplemente como compañía, tal vez. ¿Quién ha vuelto de la muerte para platicarnos qué existe más allá? Pues es un lugar desconocido, nadie sabe qué pasa, si en verdad vamos a una vida paralela, etcétera, etcétera. Todo esto lo pensaban nuestros ancestros, tal vez desde otro punto de vista, con otros conceptos, pero también para ellos era, igual que para nosotros, una incógnita que había más allá de la muerte. ¿Y qué mejor que ir con un perro? De una vez, bueno, ustedes saben, el perro es el primer animal que el hombre domestica, ya dijimos hace cuándo, entre 20 y 35 mil años. Es nuestro más antiguo y mejor amigo. ¿Qué mejor que ir al otro mundo, a ese lugar más allá de la muerte, que con un buen amigo que era un perro? Además, algunas sociedades han de haber pensado en aquel pasado, como hoy en día, que los perros seguían cumpliendo funciones en el más allá. Funciones de guardia y protección, funciones de protección y vigilancia, funciones de cacería. Tal vez el hombre pensaba, los seres antiguos, nuestros ancestros pensaban que después de la muerte tenían que seguir cazando y que mejor que ir con un perro para que los ayudara en esta actividad tan importante que fue fundamental durante su vida. Entonces, los perros se entierran con las personas desde tiempos antiquísimos. Se han encontrado lobos mansos, bueno, restos fósiles, restos arqueozoológicos de lobos mansos o de híbridos de perro con lobo, o definitivamente de perros en algunos lugares de Asia y de Europa desde tiempos muy antiguos, desde hace 20, bueno, con una antigüedad de 20, 14, 13 mil años. En América, el entierro de una persona con un perro más antiguo que se ha descubierto es en el estado de Idaho, en los Estados Unidos de América, y tiene una antigüedad de 11.500 años. En México, el entierro de una persona más, con más antigüedad que se ha descubierto es en el estado de Hidalgo y tiene una antigüedad de este enterramiento de una persona con perro de 5.500 años. Esto demuestra la gran importancia que tenían los perros para estas personas y su vínculo con todo lo que tiene que ver con la muerte, el mundo de los muertos, el más allá, o como le queramos llamar. Van pasando los siglos y los perros siguen adquiriendo una gran importancia cultural y siguen hasta nuestros días relacionándose con el mundo de los muertos. En la antigua Babilonia inicia, hace miles de años, el culto a una diosa que es la diosa Gula. Era la médica, la gran diosa de la medicina, Gula la Grande. Su animal favorito, los perros. Cómo castigaba Gula a las personas que no le rendían el debido culto, a las personas impías. Y se dice, de acuerdo a los antiguos textos, aquellas personas que maltrataban a su animal favorito, los perros, ¿cómo las castigaban? Mandándoles la muerte. Una muerte espantosa, mandándoles la rabia. Decían que Gula castigaba con la rabia a los seres humanos. Y qué mejor que el perro para ser el transmisor de esta enfermedad. Aunque la padecen muchísimos animales, el perro es el principal vector para los seres humanos por nuestra gran cercanía con ellos, por nuestra gran convivencia cotidiana que tenemos con ellos desde hace 20 a 35 mil años atrás. Entonces, el perro también estaba relacionado con esta especie de, no sé cómo decirlo, sentencia, con esta especie de castigo de esta gran diosa cuando se enfurecía en contra de alguna persona. Eran las creencias de aquel entonces. Pero los perros también
en muchas culturas no solamente acompañaron a las personas al otro mundo. En muchas culturas, por ejemplo, todas esas muchas de las que se desarrollan en la media luna fértil, es decir, en los Tigres, en los valles del Tigris y del Éufrates, en todas esas culturas los perros adquirieron una enorme importancia como animales favoritos de la diosa Gula, como ya dijimos, o como animales vinculados al dios Baal, o como animales vinculados a otros muchos dioses a través de siglos y de siglos. Y esta gran consideración, esta gran importancia cultural y religiosa que adquirieron, los hizo merecedores en algunas culturas de tener tumbas individuales. Entonces se han descubierto, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ashkelon, en el actual Israel, se han descubierto cementerios, bueno, no solamente tumbas, sino cementerios dedicados a los perros. Aquí no hay seres humanos. Aquí distintas culturas a través de siglos en este cementerio de perros de esta ciudad del actual Israel fueron enterrando a sus perros en tumbas individuales, a veces acompañándolos de objetos interesantes como podrían ser sus collares, de cuencos de alimento, etc. Entonces también aquella gente se preocupaba por, ¿cómo se puede decir?, la vida en el más allá, la vida después de la muerte, o en ese otro estado después de la muerte, de sus perros. Aquí ya no se toman en cuenta a las personas, sino simplemente a los perros. Es sumamente interesante. Y en algunas ocasiones, no solamente se le construyeron, no solamente se depositaron los cadáveres de perros en tumbas especiales, sino que incluso alrededor de esas tumbas se levantaron ciudades. Y un ejemplo que quería mencionarles es, por ejemplo, el ejemplo de Alejandro Magno. Hace 2400 años, cuando muere su caballo Bucéfalo, manda a hacer lo manda a enterrar y le manda a hacer una ciudad alrededor de su tumba que se llama Bucefalia. Existieron muchas Bucefalias, pero la más famosa de todas, y él fundó todas esas ciudades en honor a su caballo, pero la más importante de todas era donde estaba la tumba de su amado caballo Bucéfalo. Y casi nadie recuerda que cuando muere su perro favorito llamado Peritas, le manda a rendir honores de general y también alrededor de su tumba, en el sitio de su tumba, funda una ciudad en honor de su perro. Es importante mencionar, para poder ir comprendiendo toda esta relación del perro con la muerte, que los perros también desde tiempos muy antiguos empezaron a dedicar a atacar a otros seres humanos y literalmente a masacrar, a matar, a asesinar a seres humanos. Grandes perros que desde la antigüedad se dedicaban, o eran dedicados a la cacería de grandes animales y de piezas feroces, como podrían ser tigres, leones, caballos salvajes, etc. Después, con el desarrollo de las grandes civilizaciones, fueron utilizados para atacar seres humanos. Por ejemplo, los mastines mesopotámicos y los mastines asirios. Estos animales eran llevados a la guerra como excelentes guerreros. Y quiero preguntarles, ¿ustedes cómo se imaginan la guerra en la antigüedad? Y hasta hace, de hecho, muy poco tiempo. Los ejércitos tenían que llevar animales en pie, no había latas. Si acaso podían conservar algunos alimentos de formas especiales, pero casi siempre iban con rebaños de ovejas, de cabras, con hatos de vacas, para ir alimentándose de ellos a lo largo de su camino cuando iban a las campañas, cuando iban a las guerras. Después de que se daban las matanzas, los perros, estos perros de guerra, se alimentaban de los cadáveres que habían quedado allí, en el campo de batalla. Entonces, parte de la alimentación de estos animales eran precisamente las personas que morían ahí. Otros miembros de la familia Canidae de esta rama Lupini, al ser también carroñeros, están relacionados con la muerte. Anubis, un dios del antiguo Egipto, casi siempre representado como chacal, dios del embalsamamiento, de la momificación. De acuerdo a lo que los egipcios habían observado en la naturaleza con el chacal, crearon un dios embalsamador, crearon un dios momificador que tenía precisamente cabeza de chacal. Duamutef era un dios con cabeza de chacal que custodiaba el estómago. Había otros dioses que custodiaban otras vísceras de las momias de los seres humanos. Cada una de estas vísceras tenía que ser protegida, y el que protegía el estómago era un chacal llamado Duamutef.
Anubis, este dios embalsamador que les platico, fue un dios muy importante en el Antiguo Egipto y por eso alcanzó culto durante miles de años. A veces se le ponía cabeza de perro, sobre todo en las últimas fases de la cultura egipcia. Tenían un dios lobo llamado Upuhuahuet, se adoraba en Sauti, a la que los griegos llamaron Licópolis, y a este dios Upuhuahuet, que originalmente era un lobo, a veces se le ponía por supuesto, un lobo etíope, es lo más probable, se le ponía a veces cabeza de chacal y también a veces cabeza de perro. Dios de la guerra, otra vez la guerra, la matanza y todo esto. Había un dios que se llamaba Set, al cual estaban dedicados perros, y al momento de morir sus perros sagrados se les embalsamaba y se les colocaba en tumbas especiales. Muchas personas que tenían como grandes amigos de los perros, como mascotas a perros, y es el caso de Hapi Men, un alto funcionario de la dinastía 30 del Antiguo Egipto, daban instrucciones para que sus perros fueran enterrados por ellos. En el sarcófago de Hapi Men fue depositado su perro favorito, muy pequeñito, embalsamado, ahí adentro de su féretro a sus pies. Y así podemos tener un montón de arte, un montón de este tipo de situaciones que tienen que ver con el Antiguo Egipto. Un chacal era el protector de las tumbas para que los ladrones y los malos espíritus no entraran a perturbar estos lugares de descanso eterno. Set era un dios chacal, y en los últimos tiempos de Egipto, cuando Egipto tiene una gran influencia helénica, una gran influencia griega, este dios chacal llamado Set, como ustedes pueden ver, se convierte en un perro. Deja de ser un chacal para también convertirse en un perro que acompaña a estas personas o que custodia la tumba de estas personas y de alguna forma las acompaña hacia ese otro lugar. Los egipcios también utilizaron perros de guerra. Aquí vemos unos perros de guerra atacando a los enemigos. Abajo del caballo están dos perros destrozando a un par de guerreros nubios. En la India se utilizaron con el mismo fin. En la China, por supuesto, lo mismo. Todos estos perros, después de las batallas, se alimentaban de carne humana. Bien, allá en el Medio Oriente, hace más de 3000 años, surge el zoroastrismo o mazdeísmo. Su fundador, Zaratustra. Su dios principal, Ahura Mazda. Su libro sagrado, el Zenavesta. Hoy en día quedan muy pocos zoroastrianos. Se les conoce como los adoradores del fuego. Unos poquititos en Afganistán, otros poquitos en Irán, en la India, en Pakistán, en Rusia. No hay más, son muy poquitos. Ellos tienen un rito alrededor de la muerte que se llama el safri. Una vez que una persona muere, ponen una serie de alimentos muy específicos junto al cadáver y en el lugar donde está el cadáver. Mandan traer un perro y se realiza el safri, que significa literalmente la inspección del perro o la mirada del perro. El perro tiene que tener cierto comportamiento con esos alimentos para que esta persona sea declarada muerta y su cadáver sea enviado a las Torres del Silencio, donde va a ser devorado por las aves de rapiña, las aves de carroña. Por ejemplo, los buitres. Estas personas no se entierran, no se queman, no se lanzan al río sus cadáveres, sino que una vez realizado el safri por un perro, se envían a las Torres del Silencio, donde, insisto, van a ser devorados por las aves carroñeras. La India, les digo que hay poquitos zoroastrianos en la India, pero hay otras religiones, muchas allá en la India. Dentro del hinduismo, recordamos a la Trimurti, conformada por Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, Shiva, el destructor. Uno de los avatares o representaciones de Shiva es Bhairava, el dios del aniquilamiento y de la muerte. Y ya ven ustedes por quién está acompañado. Este dios del aniquilamiento y la muerte está acompañado por el perro. Los actuales seguidores del dios Bhairava, este ferocísimo dios del aniquilamiento que es Bhairava, se llaman Agori. Y es una secta muy, ¿cómo se dice?, excluida de la sociedad de la India, porque tienen fama de practicar el antropófago canibalismo, el necrocanibalismo. Es decir, estas personas pueden alimentarse de cadáveres humanos, por eso son como repelidos por el resto de las sociedades de la India, por esta costumbre que ellos tienen, los adoradores, los Agori, que son los adoradores del dios Bhairava.
Odín va acompañado por un par de lobos, siempre, animales carroñeros, es el dios de la muerte, es el dios de la sabiduría, es el dios de la guerra, el rey de los dioses escandinavos. Va con animales carroñeros, un par de cuervos, Hugin y Munin, y un par de lobos que se llaman Geri y Freki. En las sagas escandinavas dicen que en el Ragnarok, que es el fin de los tiempos, un lobo monstruoso llamado Fenrir va a venir de los infiernos a matar y a devorar a Odín, el rey de los dioses. La diosa Hel gobierna sobre una especie de infierno escandinavo que en lugar de tener fuego tiene hielos y tinieblas perpetuas. Es el país de los muertos. Ahí la diosa Hel gobierna junto con su perro Gram, que a veces se conoce como Garmir o Gormir, un perro infernal, que tiene que ver con este mundo de los muertos. En la mitología griega y después en la romana aparece Hécate, una diosa siniestra, que a veces se convierte en loba o en perra negra, a veces como mujer de 3 cabezas, a veces como mujer de 3 cabezas, pero cada una de estas cabezas es de animales, incluyendo al perro negro o al lobo negro. Hécate, una diosa que también tiene que ver con los muertos, una diosa infernal. En la tradición griega dicen que Licaón empezó a sacrificar humanos a los dioses. Un día llega Zeus, es este el momento que nosotros estamos viendo en esta representación, se le ofrece un banquete y cuando Zeus se da cuenta de que le sirven carne humana, convierte a Licaón y a sus 50 hijos en lobos. El rey Licaón se representa como un cinocéfalo, es decir, como un hombre con cabeza de perro, como vemos aquí, con un hombre con cabeza de lobo, o como un lobo del cuerpo entero. Y sus 50 hijos son los lacónidas, que también fueron convertidos en lobos. Y probablemente de estas antiguas representaciones viene la creencia sobre los cinocéfalos. El Licaón, este animal que de la familia canidea actual, recibe precisamente su nombre de este rey de la mitología griega. Por ser un rey sanguinario, cruel, asesino, sacrificador, como les digo, de seres humanos, pues así le pusieron este feroz perro africano que es el Licaón o Licaón fetus. Y probablemente de esas representaciones de Licaón viene la creencia de los cinocéfalos, extendida por la mayor parte del mundo, sobre todo, por supuesto, en la Edad Media, el Renacimiento, todo aquello, y la Edad Antigua, ¿no? Digamos, cinocéfalos, hombres con cabeza de perros. Y probablemente de estos cinocéfalos se derivan los terribles, sanguinarios, ferocísimos hombres lobo que siguen en nuestra tradición. Y que, por supuesto, matan, ya ven las películas y todo eso, de manera espantosa a la gente. Pero tal vez el más famoso perro de la mitología griega es el Cerbero, el perro de 3 cabezas, el protector del infierno, de las puertas del Averno. No permitía que los vivos entraran, no permitía que los vivos entraran, que los muertos salieran. Un feroz guardián, un gran mastín de 3 cabezas, al cual Hércules saca de los infiernos, y dicen que cuando le da la luz del sol, el perro que no estaba acostumbrado a ella, el perro de 3 cabezas, el Cerbero, empieza a babear y de su saliva que cae a la tierra nace el acónito, que es esta planta venenosa. También a veces aparece con Hades, el dios de los infiernos, el dios del inframundo para los antiguos griegos. Y las representaciones del Cerbero con sus 3 cabezas pues son bastante populares, bastante frecuentes a lo largo de la historia. Otro héroe de la antigüedad, otro héroe mitológico que tiene que ver con Cerbero es Orfeo, el dios de la música, y a veces vemos a este animal acompañándolo. En la antigua Grecia, Acteón, alguna vez un gran cazador espió mientras se bañaba la diosa Diana o Artemisa para los griegos, y ella lo castigó convirtiéndolo en ciervo. Y mientras se convierte en ciervo, su jauría, constituida por más de 60 perros, lo hace pedazos, lo mata. También las representaciones de Acteón son frecuentes a lo largo de la historia, incluso en el arte contemporáneo. También la fidelidad de los perros los lleva a morir de amor por sus dueños. Fue lo que le pasó a Sirio y a Procyon cuando muere su amo Orión, de acuerdo a la mitología griega. Y después estos seres sufren catasterismo, que es
que los convierten los dioses en estrellas o constelaciones. El gran cazador Orión se va a los cielos bajo la constelación que hoy conocemos como Orión, y sus dos perros que murieron de tristeza por no tener a su dueño, Sirio se convierte en el Can Mayor y Procyon se convierte en el Can Menor. Hay otra leyenda que habla sobre otro mito que habla sobre la formación del Can Menor, pero en esta ocasión se trata, en esa otra versión se trata de un perro llamado Mera. En algunas tradiciones dicen que era una perra llamada Mayra, de una doncella que se llamaba Erígone, que se suicidó, y la perra o el perro, como lo queramos llamar de acuerdo a la tradición que leamos, muere de tristeza por recordar a su amo. Y esto también, este acompañamiento hasta los últimos momentos de una persona acompañada por su perro, pues está también bien evidente a lo largo de toda la historia. Ares, Marte, Ares para los griegos, Marte para los romanos, el dios de la guerra y de las matanzas. Lo acompañan animales carroñeros, y su animal favorito, o uno de sus animales favoritos, los perros de guerra. Cuando los romanos se enfrentan contra los galos, allá en el primer siglo antes de nuestra era, se dan cuenta que los galos adoran al dios Teranis, otra vez dios de la guerra, dios de las matanzas, dios también del trueno. Teranis anda siempre con una jauría de perros. La alimentación, el alimento de esa jauría de perros son los cadáveres que quedan después de la batalla. El líder, el alfa de esa jauría es el mastín Mercurio. En la Biblia hay 39 versículos que hablan del perro. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Biblia cristiana, de la Biblia, sí, cristiana. Casi siempre lo relacionan con cosas terribles, vagabundos, carroñeros, devorador de cadáveres humanos, atacan y hieren a los seres humanos, son voraces, insaciables, comen sobras, desperdicios, son viles, miserables, ruines, sucios, inmundos. Todo eso dicen estos 39, bueno, en la mayoría de estos 39 versículos. Comen a los cadáveres de los enemigos de Dios, por ejemplo, Jeroboam, Acab, Baasa y Jezabel. La representación de Jezabel siendo devorada por los perros también es muy, muy frecuente en el arte occidental. Una de las pocas cosas positivas de los perros y que no están en la Biblia, porque esto no está escrito, sino que es una tradición oral, dicen que el cadáver de Abel, una vez que lo mata su hermano Caín, es protegido en contra de las fieras salvajes para que no lo devoraran por sus perros, ya que Abel era el pastor, mientras que su hermano Caín era el agricultor. San Quirico, un niñito, se supone hijo de Santa Julia, de principios del siglo IV de nuestra era, que por ser cristianos son asesinados, son ejecutados sin antes, por supuesto antes, ¿cómo se dice? Martirizándolos. A San Quirico le cortan sus manitas y se las dan a comer a un perro. Los perros llegan a nuestro continente hace entre 14 y 16 mil años. Llegan con los cazadores recolectores nómadas que atraviesan Beringia desde Asia hasta América del Norte, persiguiendo a las presas de las que se alimentan y para las cuales los perros eran útiles para cazarlas. Desde poco tiempo después, ya dijimos, 10.500 antes de Cristo, hace 11.500 años, ya entierran a una persona en lo que actualmente son los Estados Unidos de América, y de ahí se desencadena toda esta tradición hasta nuestros días. Otra vez importancia muy importante del perro en estas creencias que están alrededor de la muerte. Una importancia religiosa. A veces los perros eran utilizados como alimento, y la mayoría de estos miles de años de historia del perro en América estamos hablando de perros peludos. Los perros pelones que vienen a encontrar los españoles estas tierras son la excepción y no la regla de esta especie en este continente. Los pueblos que por fin se desarrollan en Mesoamérica, lo que actualmente es principal México, a donde llega el perro, hace entre 8.000 y 10.000 años, de acuerdo a la mayoría de las investigaciones. Estas culturas mesoamericanas, para ellos son muy importantes, todos los animales están dentro de sus tradiciones, el perro no es la excepción. Los perros están dentro de sus religiones, de sus creencias, los entierran con los seres humanos. Hay una serie de datos interesantísimos con respecto al perro y a estas culturas de la antigua Mesoamérica, estos pueblos prístinos o prehispánicos del México antiguo. La gran consideración que se les tenía es evidente en mucho del arte.
Y de todo esto se sorprenden los españoles cuando llegan a estas tierras en el siglo XVI. Inmediatamente empiezan a aparecer cronistas que empiezan a hablar de todas estas situaciones que les llaman tanto la atención en estas tierras, incluidos los perros, la religión, las costumbres, la vestimenta, el arte de la guerra de los pueblos, la medicina, bueno, un sinfín de cosas que los españoles, que los europeos no conocían y que les llaman mucho la atención. Hernán Cortés en sus cartas de relación, Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún en Historia General de las Cosas de la Nueva España, Francisco Hernández en Historia Natural de la Nueva España, la relación de la ciudad de Mérida de Gaspar Antonio Chichiu, todos después, 200 años después, Francisco Javier Clavijero en Historia Antigua de México nos hablan de los perros y de las costumbres que tenían los antiguos pueblos prehispánicos alrededor de los perros. Quiero insistir en algo, todas estas vasijas que nosotros vemos maravillosas pertenecen casi siempre a perros peludos y de vez en cuando notamos algunos perros pelones que corresponderían a lo que actualmente es el Xoloitzcuintli. Como quiera que sea, perros de cualquier tipo tuvieron una gran importancia cultural y religiosa en aquellos pueblos. Se les utilizaba como compañía, como guardianes, como cazadores, como cargadores, para tratar enfermedades en ceremonias y ritos. Por ejemplo, como ofrenda a los dioses, para acompañar a los muertos al otro mundo, para propiciar la lluvia, por ejemplo. Y había dentro de los tianguis, dentro de los mercados, puestos especiales para comprar perros, para utilizarlos en todos estos fines que les menciono. Y había un mercado maravilloso de perros, especializado exclusivamente en perros, en el pueblo de Acolman, aquí en el Estado de México. Dicen las antiguas tradiciones mesoamericanas que el ser humano y los soles, o el sol, había sido creado en 4 ocasiones anteriores. Cada uno de estos soles presidió una era, una época, y que estos soles y los seres humanos que se habían creado para que habitaran estas eras o épocas habían sido destruidos por ser imperfectos. 4 veces habían hecho a los soles, un sol, 4 veces habían hecho un hombre y las 4 veces había sido fallido el intento porque, insisto, habían sido de una u otra forma imperfectos. Los dioses decidieron crear al 5.º sol después de que destruyeron al último, al 4.º, primero al primero, segundo al tercero, al 4.º, decidieron por fin crear un 5.º sol con mucha más perfección. Se juntaron en Teotihuacán, la antigua ciudad sagrada, discutieron y resolvieron que Tepuzistecatl sería el siguiente 5.º sol, el siguiente sol que fuera creado. Tepuzistecatl, un dios bello, joven, rico, hermoso, impresionante. Nanahuatzin era un dios en aquel entonces, era un dios viejito, deforme, pobre, feo, y que contrastaba enormemente todos estos rasgos con el bellísimo Tepuzistecatl. Como quiera que sea, Tepuzistecatl, al ser el más hermoso de los dioses, estaba destinado a ser el 5.º sol, y Nanahuatzin siempre llamaba la atención, no solamente por su pobreza, deformidad, fealdad y vejez, sino también por ser un dios muy piadoso, siempre pendiente de los antiguos dioses, siempre ofrendándoles cosas bellas a los antiguos dioses. Para no hacerles el cuento largo, allá en Teotihuacán los dioses encienden la roca divina, que es el fuego divino, y en el momento adecuado le indican a Tepuzistecatl que se autosacrifique, que se autoinmole para poderse convertir así en el 5.º sol. Con aquel infierno que significaba la roca divina, el fuego sagrado, Tepuzistecatl, que estuvo a punto de lanzarse, a punto de inmolarse, se acobarda en el último momento y se echa para atrás. Nanahuatzin, presintiendo la catástrofe, no podía estar sucediendo eso que estaba viendo, que el dios destinado a ser el 5.º sol en el último momento se acobardara. Nanahuatzin se arrojó a las llamas. Y con esta muestra de valentía de este dios viejo, deforme, pobre, feo, Nanahuatzin por fin se envalentonó y decidió lanzarse a la guerra. Total, que fueron 2 dioses los que se lanzaron al fuego sagrado para convertirse en el 5.º sol. Los dioses no supieron qué hacer. Era algo espantoso lo que estaba sucediendo, eso no era posible.
¿Por qué dos dioses y no uno? Bueno, ya se imaginarán la confusión. Apagaron el fuego divino, no vaya a ser que un tercer y un cuarto dios también decidiera lanzarse. El mundo quedó en la más absoluta oscuridad y de momento, por el occidente, empezó a surgir una luz maravillosa. Poco tiempo después, nació el quinto sol. Era Nanahuatzin, aquel dios feo, pobre, viejo, deforme, pero inmensamente piadoso y que inmensamente valiente, que se había arrojado a las llamas al ver que Nanahuatzin se había acobardado. Digo que Tecucistecal se había acobardado. Este dios deforme, viejo y feo se convirtió en el quinto sol y era tan esplendoroso, tan hermoso, tan maravilloso que los dioses no podían ni siquiera observarlo al rostro. No podían verlo directamente de tan bello, se había convertido en lo más bello. Pero sucedió algo tremendo. Después de este quinto sol, Nanahuatzin, convertido en el quinto sol, nace un sexto sol. Un dios reconociendo al cobarde, al joven, hermoso, rico, bellísimo Tecucistecal, al reconocerlo en el sexto sol, tomó un conejo que andaba por ahí y con él abofeteó en el rostro a Tecucistecal. Ese sexto sol, con el tremendísimo golpe que le dieron en la cara, disminuyó su esplendor y entonces se convirtió en la luna, en donde todavía se puede observar el conejo con el que fue humillado el dios cobarde. Y así surgen el sol, el quinto sol y la luna de esta quinta época que somos la que estamos viviendo en este momento. Pero ¿cómo crear el quinto hombre? Ya habían creado el quinto sol, ya les habían creado incluso a la luna sin quererlo, pero bueno, crearon a la luna. ¿Cómo crear el quinto hombre? Fueron con la madre de todos ellos, la madre de los dioses, y ella les dijo, tienen que bajar al inframundo, al Mictlán, que es el reino de los muertos, para que mi hijo Mictlantecutli les dé la ofrenda necesaria para crear el quinto hombre. Ningún dios quería bajar a este mundo, era un mundo del que nadie volvía, era el mundo de los muertos. Pero Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl, fue muy valiente y dijo, ok, yo voy a buscar esa ofrenda. Se convirtió en perro, porque es su animal favorito. Se convirtió en perro y viajó a través del inframundo, convertido en perro, el dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, para entrevistarse con su hermano Mictlantecutli. Una vez que llega a lo más profundo del infierno, a lo más profundo del inframundo, Mictlantecutli le entrega un hueso y dice, esta es la ofrenda necesaria para crear el quinto hombre. Siempre bajo la forma del perro, Xolotl regresa del inframundo muy contento con aquel hueso para entregárselo a sus hermanos y viene tan contento y distraído que se distrae, un poco tropieza, cae, el hueso se le cae del hocico y se quiebra en pedazos. Xolotl recoge sus pedazos, muy angustiado se los trae a sus hermanos en el mundo de los vivos y los hermanos depositan los fragmentos, los dioses depositan los fragmentos en una olla sagrada. Y todos los dioses ofrecen su sangre para poder reparar aquel hueso. A los 4 días sucede algo extraordinario. De la olla nace un muchacho y 4 días después una muchacha. Son los 2 primeros seres humanos de la quinta era, presidida por ese quinto sol del que ya platicamos. Xolotl, siempre bajo su forma de perro, que fue como fue por la ofrenda aquella que les platico, los cuida, los mima, los quiere, los alimenta, les enseña cosas y por eso los perros están apegados a los seres humanos, porque desde que surgimos en esta quinta era, estos 2 seres primigenios, hombre y mujer, siempre están acompañados por Xolotl bajo la forma de un perro. Como los perros son seres favoritos de Xolotl, Xolotl les indica, les platica el secreto del viaje al inframundo. Ningún dios, excepto Mictlantecutli y su esposa Mictlantecíhuatl, habían bajado a los infiernos. Solamente Xolotl, y ese secreto se los transmite a los perros. Xolotl es también, junto con Quetzalcóatl, uno de los dioses del juego de pelota, una batalla cósmica entre el bien y el mal. Quetzalcóatl acompaña al sol durante su viaje diurno y era representado, según los antiguos mexicanos, por el lucero de la mañana del planeta Venus. Este planeta, que parece un lucero brillante, muy grande, también se puede observar no solamente en las mañanas, sino en los atardeceres. Pero los antiguos mexicanos decían que ya no era Quetzalcóatl que había acompañado durante su viaje a través del cielo al sol durante el día, sino que ya era Xolotl, el lucero de la tarde, que iba a acompañar al sol precisamente a su viaje por el inframundo, por los infiernos, hasta que volviera a amanecer
y fuera acompañado nuevamente por Quetzalcóatl. Ellos creían que había 13 niveles en el cielo. En el más alto de ellos, un Dios todopoderoso, Ometeotl, con su mujer, que era tan inaccesible que para eso estaban los otros dioses, para ser mensajeros entre este Dios máximo del 13º cielo y los seres humanos. Y ellos creían que el inframundo estaba dividido en 9 estratos, en 9 niveles, y en el más profundo de ellos vivía Mictlantecutli con el dios de la muerte, con su esposa. Cuando la gente moría, si moría ahogada o de un rayo, se iban a Tlalocan, que era el paraíso del dios Tlaloc, dios de la lluvia, del agua. Si las mujeres morían pariendo a los guerreros en batalla, se fundían con el sol. Si los niños chiquitos morían, se iban al árbol de leche, donde iban a ser nutridos hasta convertirse en guerreros y formar parte de los ejércitos del sol. Cualquier otra persona que muriera de vejez o de otras causas, enfermedades, accidentes, iba al Mictlán. Tenía que hacer un largo viaje por el Mictlán que duraba 4 años. ¿Qué mejor que llevar un perro? ¿Qué mejor que llevar un perro que te enseñara el camino en estas tinieblas, como les había enseñado Xolotl a los perros cuando, convirtiéndose, bueno, siendo sus animales favoritos, les platicó todo aquel viaje? Entonces las personas empezaron a enterrarse con perros. Ya les decía hace pocos minutos, el entierro más antiguo de una persona con perros se ubica en el estado de Hidalgo, en la cueva del Tecolote, en Huapalcalco, y tiene una antigüedad de 5.550 años. Es decir, que esta persona fue enterrada ya por el 3.550 antes de Cristo. Los seres humanos que iban al Mictlán, y a lo largo de esos 4 años de terrible viaje entre las tinieblas, pasaban por parajes terroríficos, lugares donde las piedras los atacaban, otros lugares donde los cerros se cerraban y los aplastaban, otros lugares donde eran perseguidos por jaguares. Tenían que llegar a un precipicio, no tenían para dónde ir, se arrojaban. Abajo había un río y abajo en el río había cocodrilos. Total, que eran unas cosas tremendísimas. También tenían que cruzar como primer obstáculo un anchísimo y caudaloso y profundo río llamado el Apanohuay. Cuando ya estaban en el 9º nivel, tenían que cruzar otro río, pero con 9 ramales. En realidad estaban atravesando 9 ríos que eran en el Chiconahuapan. Los perros les tenían que ayudar en todo ese viaje, mostrándoles los mejores caminos y sirviendo como una especie de flotador para atravesar estos ríos, el Apanohuaya y los 9 ramales del Chiconahuapan. Tenía que ser un perro rojizo, de pelaje rojo, porque si a la persona, y por supuesto este perro era enterrado con la persona cuando la persona moría. Y tenía que ser un perro consentido, amado por aquella persona, para que ese perro con gusto lo condujera a través de este largo viaje por el inframundo. Tenía que ser un perro rojo, porque los blancos, cuando uno les llamaba en el inframundo, oye, ven, ayúdame a cruzar el río, los blancos decían, no, yo estoy muy limpio y no me quiero ensuciar. Tampoco podía ser negro. Cuando uno le llamaba a un perro negro, le decía, yo no puedo porque estoy sucio, no quiero ensuciar el agua del río. Tenía que ser un perro rojo para que no tuviera pretextos. Y para que no hubiera pierde, le amarraban un cordón rojo alrededor del cuello y ya lo sacrificaban para que acompañara a aquella persona al inframundo. La persona podía ir con alimentos, bebidas, tesoros, pero siempre con perros para que le ayudaran en esta situación. Después de 4 años de viaje, después de ayudarlos a cruzar el Apanohuay y el Chiconahuapan, llegaban ante Mictlantecutli, quien por haber llegado y padecido ese largo viaje les daba una especie como de vida eterna. Ya no están muy claras las fuentes que pasaba después. Fray Juan de Torquemada, en esta obra Monarquía Indiana, dice, mataban también un perro pequeño, de color bermejo, es decir, rojo, y ataban un hilo de algodón al pescuezo, porque decían que era necesario para pasar unas aguas muy hondas, las cuales había de pasar a nado sobre el perrillo. Y no es de menor consideración en estos indios el perrillo que mataban, para que acompañase al difunto, muertos. No muy perro, llevábanlos a enterrar ambos juntos, quemándolos primero, si habían que quemarse, o enterrándolos sin quemar, conforme la muerte habían tenido. Es decir, habla sobre las tradiciones del enterramiento de personas con perros. El calendario, el año de aquellas personas estaba constituido por 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días nefastos al final del año. El día número 10 estaba simbolizado, o su símbolo era el perro. Y este día número 10 del mes estaba dedicado a quién creen, a Mictlantecutli, el dios de la muerte.
Los perros, ya con el sincretismo resultado de la fusión de las antiguas tradiciones prehispánicas y del catolicismo, ha desembocado en creencias muy interesantes con respecto a la muerte. Muchas personas se siguen enterrando al sur del distrito de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en distintos lugares del sur de la Ciudad de México y en algunas otras partes de la República y por supuesto del mundo, se siguen enterrando con perros. Y esto es necesario, según las abuelas, las tías, la gente mayor, para que el perro te ayude a atravesar el río Jordán y que puedas llegar al purgatorio o al cielo según como te hayas portado en vida. Por supuesto que en las tradiciones antiguas no existía el río Jordán, que está en Israel, en el actual Israel, y no existía el purgatorio, que es una idea del cristianismo, del catolicismo. Pero bueno, con la función de ideas, como les digo, el resultado de este sincretismo, pues ahora se cree que te atraviesan el río Jordán, no el Apanahuaya, no el Chiconahuapan, y que no te llevan al Mictlán, sino que te llevan al purgatorio, al cielo. Muy interesantísimo todo esto, resultado de esta fusión cultural. Las tías mayores, las abuelas, dicen: no maltrates al perro, no lo dejes amarrado, dale bien de comer, consiéntelo, porque si no, no te va a pasar el río. A veces ya ni se acuerdan qué río, ni el Jordán, ni el Apanahuaya, ni el Chorro, nada más te dicen así, el río. Fíjense qué interesante hasta el siglo XXI todas estas cosas. También acá teníamos estos seres, como allá en Europa, los cinocéfalos y los hombres lobos, estos seres que gustan, brujos poderosísimos, que gustan de convertirse en animales para hacer fechorías, para matar a los enemigos, etc. Les llamamos todavía, hasta el siglo XXI, en México, desde el México antiguo hasta el de hoy en día, nahuales. Y también tiene que ver con la muerte de sus amos y la enorme fidelidad. Resulta que en este año 1460 se enfrenta Tenochtitlan con Tlatelolco. Y se enfrenta, bueno, a la cabeza de los tenochcas iba Moctezuma Camina, emperador, y a la cabeza de los tlatelolcas iba Cuauhtlatoa, rey de aquellos lugares. Cuauhtlatoa es acompañado por su perro. No recordamos el nombre, más bien se ha perdido su nombre en la historia. No sabemos cómo se llamaba, pero Cuauhtlatoa va a la guerra con su perro, mata a muchos guerreros tenochcas, por fin lo pueden, ¿cómo se dice?, rodear, y lo matan, pero su perro le es fiel hasta la muerte. El mismo perro mata a muchos enemigos y defiende el cadáver de Cuauhtlatoa hasta que él mismo es muerto, lo defiende hasta su muerte. El perro de Cuauhtlatoa es fiel hasta la muerte de su dueño. Sé que he ido muy rápido porque el tiempo es muy cortito, pero es un pequeño esbozo, esta plática es un pequeño esbozo de la enorme importancia cultural, por lo menos con respecto a, bueno, es infinita, la importancia cultural es infinita, pero con respecto a la muerte, quería platicarles estas cositas de distintas culturas y muy particularmente de nuestra cultura mexicana, de nuestros pueblos prehispánicos, como dijimos al principio, tomando como pretexto la cercanía de nuestra bellísima celebración del Día de los Muertos. Por mi parte, creo que es suficiente, ¿no?